Dios les bendiga, hermanos queridos, bendiciones en esta mañana. Una vez más, damos gracias al Señor que nos permite nuevamente poder estar junto a cada uno de ustedes en un nuevo programa en los devocionales diarios de lunes a viernes que estamos transmitiendo a través de esta plataforma Facebook. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a un nuevo devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, ubicada en la calle de las Ánimas 1935 en el barrio Maggiori, uno de los barrios un poquito más alejado de la ciudad, pero cerquita, muy cerquita, no está, es muy próximo, y cerca del cerro La Movediza. Es un lugar turístico de la ciudad de Tandil, muy bonito para visitar, un lugar donde se encuentra un cerro. Allí había una piedra que se movía, oscilaba, y en el año 1912 cae de esa piedra, deja de oscilar y cae hacia un costado, ¿no es cierto? Así que damos la bienvenida en esta mañana. Es un lugar donde mucha gente ha visitado y sigue visitando en estos tiempos que se aproximan de la Semana Santa, donde vienen muchos turistas y vienen a visitar este lugar. Así que estamos muy cerquita de este lugar. Así que bienvenidos. Estamos ubicados en un barrio pequeño, de poca población, pero estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestra iglesia, todos los días de lunes a viernes. Bienvenidos en esta mañana. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se van a ir conectando poco a poco, acercándose a este programa, a cada devocional, tal vez diferido en algún momento del día, tal vez en silencio, como dice nuestro hermano Carlos. Allí siempre hay personas que ven estos programas en silencio, que comparten, que están ahí y escuchando y a estar atentos a estos devocionales. Amén. Así que bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios a cada uno de ustedes, a los hermanos que se van conectando de a poquito, aquellos que, bueno, lo harán más tarde seguramente. Estamos con un compromiso de leer la palabra de Dios desde el comienzo de este año 2023, con la lectura de la palabra de Dios, y el propósito es poder alcanzar a leer todo este manual, la Biblia, a fin de año. Estamos leyendo hoy el capítulo 16, 17 y 18 del libro del Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, de los 5 libros de la Torá, como comúnmente se conoce también. Así que estamos leyendo la repetición, podemos decir, de la ley. Así está catalogado este libro, la repetición de la ley, ¿no? Como que Dios les vuelve a advertir sobre algunas leyes, sobre algunas cosas que ellos deberían de cumplir al momento de entrar a la tierra prometida, ¿no? A la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, este pueblo que Dios rescató de Egipto con mano fuerte, después de ciertas plagas que hemos leído también allí, y la muerte de los primogénitos, y cruzar el Mar Rojo, y estar en este desierto caminando, ¿no? Un tiempo, porque era un tiempo necesario de pasar por este lugar, porque dice la palabra de Dios que Dios los sacó al desierto para probarlos. Además, por supuesto que Dios quería bendecir al pueblo, y había escuchado su clamor, su oración allí en Egipto, y Él quería sacarlos con mano fuerte, seguramente, porque así debería ser salir de la esclavitud, no ser libres definitivamente de la esclavitud de Egipto. En lo cual, un día una familia entró allí bendecida por la mano de José, aquel José que fue vendido por sus hermanos, que tuvo un proceso en su vida y alcanzó a llegar allí a Egipto, vendido como esclavo, y fue gobernador de la ciudad de Egipto, uno de los hombres más sabios de la época, en la cual había revelado unas visiones, unos sueños al faraón, ¿no? Y había dicho lo que iba a pasar y lo que iba a acontecer. Este faraón dice, bueno, ¿dónde encontraremos un hombre más sabio que José?
bueno, lo puso como gobernador de todas las ciudades de Egipto, en la cual tenía que, había hablado de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces encargó en manos de José esta tarea de poder juntar el grano, el alimento, estos 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Por supuesto que la escasez no iba a ser solamente en Egipto, sino en todo el mundo, toda la tierra. Llegó a Canaán el hambre también, y allí la familia de José, Jacob y sus hermanos emprenden el camino hacia Egipto a buscar alimento. Tenían dinero, tenían para poder comprar, pero no había alimento. Había una sequía total y no se podían sembrar, no había cultivos y había necesidad de alimento, de ganado, para mantener a su familia. Entonces mandan a buscar alimento y allí encuentran a José, y todos conocemos la historia, ¿no? Así que comienza con una familia y terminan miles y miles de personas saliendo de Egipto. Prácticamente alrededor de 2 millones de personas salen de esa esclavitud y comienzan el éxodo, el camino hacia la tierra prometida. Y bueno, este libro de Deuteronomio es el recordatorio del libro de Levítico, de la ley, de las leyes que Dios, puestas por Dios, que tenían que obedecer el pueblo de Israel, no solamente los 10 mandamientos, que los 5 libros eran hacia Dios, los 5 primeros mandamientos, y los 5 eran personales, de persona a persona, ¿no? Cómo vivir en esta tierra. Así que había, en ese momento el Señor daba ciertas leyes, ordenanzas y estatutos para que un pueblo pudiera vivir en paz, en comunión, con tranquilidad, realmente bendecido en una tierra desconocida, ¿no? Una tierra que ellos no conocían, la tierra de Canaán. Así que todas estas advertencias de parte de Dios antes de entrar a la tierra prometida, porque vemos que todavía falta un poco de tiempo para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Hemos hablado de muchas advertencias de parte de Dios, sobre incluso la alimentación que leímos ayer, sobre las dietas que hemos hablado, la alimentación sana que Dios no era un capricho de Dios, sino algo que Dios le había dicho al pueblo, de esta manera hagan las cosas porque van a vivir bien, ¿no? Yo les prometo que si ustedes cumplen estas cosas, estos mandamientos, estos estatutos, van a poder llegar bien a la tierra, bien fuerte, bien preparados, ¿no? Así que damos gracias a Dios, los hermanos que van conectándose, nuestra familia también de la iglesia, María Pereira ya que está conectada, damos gracias a Dios en esta mañana porque bueno, estamos escuchando la palabra, la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, que el Señor nos ha dejado para que seamos instruidos también en este tiempo, sabios, poder vivir sabiamente conforme a la palabra de Dios, para que tengamos una vida plena en el Señor. Bueno, en estos capítulos que tenemos hoy, el capítulo 17 y 18, en continuación de los sacrificios, de las ofrendas diarias, de los diezmos que tenían que hacer allí en el templo para la ofrenda para los levíticos, que Dios había escogido a una ciudad, la tierra, la tribu de Leví, para ser sus sacerdotes. Por ende, estas personas no tenían que tener otra tarea sino que cuidar el templo en su totalidad, ¿no? Diariamente, en todos los horarios, tenían dedicación al templo. Por esa razón esta gente de esta tribu no tenía trabajo, no tenía heredades, no tenía ganado, no tenía bienes, y el pueblo tenía que sostenerlo completamente, ¿no? Sostenerlo para que vivan bien, porque era de parte de Dios esa orden también, de traer las ofrendas, separarlas para los sacerdotes, para las viudas, para los huérfanos, para que haya alimento en mi casa, dice en Malaquías la palabra de Dios. Así que vemos a Dios en todos los asuntos, ¿no? Vemos a un Dios que se ocupaba de todas las cosas, que no dejaba nada al azar, que todo se debía cumplir como Dios lo había demandado. Acá tenemos una amonestación contra las costumbres paganas, y esto venimos hablando y repitiendo sobre lo que podría pasar con el pueblo de Israel al entrar a las tierras desconocidas.
a donde habían costumbres paganas, fiestas paganas, adoraciones a dioses, a estatuas, a imágenes, ¿no? Y que ofrecían también ofrendas a esos dioses paganos y esas costumbres que no deberían tener el pueblo de Israel, sino, como dice su palabra, a Dios solamente tenemos que adorar, a Él solo tenemos que servir, solamente un Dios, el Dios creador de todas las cosas. Pero esta gente desconocía a este Dios de Israel, no sabía, no conocía, pero tenían toda esta clase de idolatría y de costumbres paganas. Así que vamos a leer un poquito sobre estas cosas. Dos cuestiones importantísimas. Sobre estas costumbres paganas, sobre estas cosas que podía correr peligro el pueblo de Israel, y sobre los profetas que también corrían peligro, de los falsos profetas que ya en esa época ya Dios distinguía y advertía, y cómo podían descubrir que era un falso profeta o un verdadero profeta de Dios. Así que vamos a leer en esta mañana el capítulo 18, desde el versículo 9 en adelante. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: amonestaciones contra las costumbres paganas. Amén. Dios le bendiga, Pastor Gustavo. Acá estamos escuchando la poderosa palabra de Dios, tomando un rico mate. Bueno, acá estamos, mi matecito, el pampa, como le decimos. Saludos mis hermanos, en esta mañana les enviamos un afectuoso abrazo desde Chile, comuna de Lampa. Amén, gloria a Dios. A ver si tenemos algo más de Lampa. Bien, bienvenido pastor, Dios le bendiga a su familia, a su congregación. Aquí estamos nuevamente. Ayer me hizo gracia que ya pone en la pantalla la imagen del devocional. Nosotros también tenemos aquí una pantalla y lo ponemos ahí. Le quería mandar una foto, pero no pude. Bueno, pero después se la voy a enviar personalmente. Ponemos la pantalla y también podemos ver por el sonido, porque a veces el sonido de estos pequeños aparatos no alcanza a oírse bien. Entonces lo ponemos en la pantalla y le ponemos el volumen alto. Así que lo escuchamos también allí en la pantalla, pastor. Así que no se preocupe. Así que Dios le bendiga mucho. Así que bueno, bienvenido a un nuevo programa, bienvenido a este nuevo devocional, a leer la palabra, la poderosa palabra de Dios que nos enseña cada día, nos advierte de tantas cosas, ¿no? Que si los reyes de esta época hicieran caso a estos mandamientos, estatutos y preceptos, viviríamos de una manera muy diferente. Pero bueno, Dios había advertido y estaba dando advertencias continuamente, de no volverse atrás, de no mirar al costado, de no mirar estas costumbres paganas, de no habituarse a estas cosas, ni adorar, ni acostumbrarse a estos dioses. La lección en el capítulo 18, en los versículos anteriores, habla de escoger al rey, en el capítulo 17, ¿no? Sí, instrucciones acerca de un rey, cómo debería ser el rey, ¿no? Perfecto, ¿no? Apartado para Dios, instruido en la palabra, que el libro lo tenía que escribir nuevamente para que él tuviera conocimiento de la palabra y cómo tenía que gobernar al pueblo de Dios, porque no le pertenecía a este pueblo. Hoy los gobernantes parece que les pertenecemos a ellos, las naciones, ¿no? Le pertenecen a ellos y hacen lo que bien les parece a ellos, ¿no? Estatutos, leyes, preceptos que deshonran a la humanidad y que hacen desastre, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que viene, pero todo está destinado ya, todo está preparado para que el Señor venga en cualquier momento, ¿no? Se termine toda esta farsa de estos hombres perversos, malignos, como dice la palabra de Dios, este mundo perverso y maligno, que hacen, hoy lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, y bueno, todas esas cosas que lo enseñan a los niños en el colegio, y tantos cuidados que tenemos que tener, pero confiemos que el Señor está con nosotros. Dios nos va a guardar de todas estas cosas, como guardó al pueblo de Israel. En muchas ocasiones Él los libró de muchas cosas, ¿no? Siempre estuvo la protección de Dios, ¿no? Así que sigamos orando, creyendo de que Dios tiene bajo control todas las cosas. El capítulo 18, versículo 9, dice: cuando entres, una vez más, Dios recordando, ¿no? Al entrar a la tierra, ¿no? Cuando entres a poseer la tierra, ¿no? La tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mire qué advertencia. Así que bueno, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Mire qué cosas que hacían esta gente, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué adoración, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Era terrible. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. ¿eh? Hoy hay muchos, ¿no? Abundan hoy. Pero bueno, lamentablemente es por costumbres paganas que se han adoptado en muchas naciones, en muchos países. Fiestas paganas, fiestas que no nos corresponden celebrar. Pero es cierto esto, ¿no? Yo siempre digo que, como lo repito y lo reitero, ¿no? Si la Navidad fuera y perdone que les diga esto, ¿no? Si la Navidad fuera una fiesta que tenemos que celebrar como cristianos, no la celebraría el mundo. Seguro está ahí. Pero estamos habituados a estas cosas y como que nos llama la atención lo extraño, ¿no? Lo oculto, nos llama la atención algo que lo desconocido, ¿no? Nos llama la atención y vamos ahí, ¿no? A ver qué es lo que hay ahí, ¿no? A ver qué encontramos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Veo que hoy muchos consultan a los muertos de la Biblia, dice. Jesús dijo las primeras palabras cuando salió del sepulcro: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Porque están muertos. ¿Por qué buscar entre los muertos a los muertos? No tiene sentido pensar eso. ¿Cómo creer en eso? Si están muertos, la palabra muerto ya está muerto. No hay más nada que hacer. Ya los muertos nada saben, dice la Biblia. Y buscan ahí, indagan ahí, ¿no? A ver si pueden encontrar algún destello de vida. Es imposible. Bueno, acá buscan a los muertos, dice. Hay una ley en Levítico, ahí capítulo 19, de los muertos, ¿no? Y era una costumbre pagana, porque no era costumbre del pueblo de Israel hacer esas cosas. Pero Dios les había advertido: cuidado, mirá que en este lugar hacen estas cosas. Consultar a los muertos, la adivinación, a los magos, curanderos, los que tiran las cartas, la cartomancia, todas esas cosas, ¿vio? Que la gente acostumbra hoy a ver el futuro de su vida, un amor, buscando un amor, hacer daño, maldiciones. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Acá hay una hermana que quiere unirse, vamos a unirla. Ahí está. Así que yo creo que estamos viviendo estos tiempos finales, ¿no? Vamos a aceptar a la hermana. Ahí está, vamos agregando el botón. Damos gracias a Dios por los hermanos que se van conectando. Bendiciones, Pastor Gustavo. Bueno, está unida al grupo. Así que no sé por qué pasa con esto, que se tienen que pedir unirse al grupo, unirse al video, ¿no? Bueno, capaz que no me tiene agendada la hermana en el Facebook, capaz que no está en la página, entonces me pide esto. Bueno, después vamos a ver este detalle. Pero vemos que estas personas podrían muy fácilmente caer en esta tentación de buscar lo desconocido, el futuro de cada persona. Veo que buscan el futuro, a ver cómo nos va a ir, si vamos a ser ricos, lo primero que piensan, ¿no? Si vamos a tener dinero, si vamos a vivir bien, si vamos a comprar el coche, si nos vamos a casar con aquel príncipe que estamos esperando, o príncipe o princesa. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero también hacen otras cosas que la magia negra, le decimos, ¿no? Maldiciones, y bueno, tenemos que tener que existen, existe, sí. Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios está echando a estas naciones por estas costumbres paganas, abominación, que Dios aborrecía todas estas cosas, ¿no? Y las echaba de delante del pueblo de Dios. Versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra perfecto implica hacer la voluntad de Dios.
total obediencia a Dios, perfecto a Dios, perfecto en todo tu corazón, en todo tu camino, pero no porque seamos perfectos nosotros como personas, ahí va el perfecto caminando, no, perfectos en la obediencia, en el amor a Dios, ¿no? Ser un hombre perfecto porque estábamos perfectos en el Señor nosotros. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dice, aparte de ser abominación para Dios, no te permito hacer esto, ¿no? Cuidado, por más que lo haga, le estaba advirtiendo que posiblemente pasaría. Y evidentemente pasó. Lastimosamente para muchos, ¿no? Estas costumbres que adoptaron los israelitas, porque vamos a ver más adelante, que no eran perfectos delante de Dios, ¿no? Y Dios les había dicho, perfecto serás. Versículo 15, hay un subtítulo, y esta es la segunda advertencia que Dios nos da también a nosotros. Dios promete un profeta como Moisés. Sería un profeta como Moisés. ¿Eh? ¿Cómo sería hoy un profeta como Moisés? Quiero hacer una aclaración. La Biblia nos habla de muchos profetas, hombres de Dios que profetizaron en contra del pueblo la voluntad de Dios, lo que Dios les mandaba decir, ¿no? Ahí tenemos a varios profetas mayores, profetas menores, algunos con una tarea, otros con una tarea más larga, más corta, pero eran profetas de Dios. Lo llamativo, lo que siempre me ha llamado la atención, que es una realidad, ¿no? Jesús mismo dice, ustedes que matan a los profetas, el, la gente, el pueblo mataba a estos profetas, porque venían con la verdad. Cada vez que escuchaban un profeta era una condenación o una declaración de juicio. En algunos casos, bendiciones también, pero mayormente era por declaraciones de juicio, ¿no? Lo que iba a pasar en la ciudad, lo que iba a acontecer al pueblo, a la gente. Y venían y no querían escuchar a estos profetas. Y mayormente los apedraban, los mataban, los encarcelaban, los echaban. Y bueno, había una persecución en estos profetas. Y lo llamativo de hoy, que hay muchos profetas de la actualidad, profetas. ¿Por qué digo así? Porque hoy van detrás de estos profetas, escuchando a las profecías de estos profetas, ¿no? Queriendo indagar más, saber más del futuro. ¿Qué más nos puede decir Dios que no nos haya dicho por medio de Jesús, por medio de su palabra? ¿Qué más tenemos que escuchar de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas? ¿Qué más nos puede decir un hombre que Dios no nos haya dicho personalmente a cada uno de nosotros? Y vamos detrás de estos profetas. Incluso nos movemos de ciudad en ciudad. Incluso vamos a otra nación a ver un profeta que viene de parte de Dios, a darnos una palabra, una palabra profética, algo que Dios no nos haya dicho en su palabra. Todo está escrito, toda la palabra ya está determinada, el juicio final, está todo escrito. ¿Por qué buscamos palabra profética? Nos movemos de iglesia en iglesia porque ahí ya hay un profeta que habla de parte de Dios. La Biblia dice que todos, ojalá fueran profetas, que todos profetizaran. Pero está hablando de la palabra que está escrita, lo que ya está escrito de parte de Dios. Esta era la segunda advertencia. Era muy común en esa época de estos falsos profetas. Era muy tentador ser un profeta de Dios en esa época. ¿eh? Era muy tentador, pero también muy peligroso. Yo veía que, incluso veo que a muchos profetas mataron, ¿no? Pero se arriesgaban y incluso era como que era habitual ya en el pueblo. Por eso Dios promete un profeta como Moisés. De alguien más está hablando Dios aquí. Vamos a leer un poquito. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces me aclara un poco
este pasaje me aclara de quién está hablando. A mí ya me aclaró de quién está hablando, de este profeta como Moisés. Solamente a él oír, dice la palabra de Dios. Si yo quiero ir ahí a Mateo capítulo 17, si usted tiene en mano la Biblia, va a encontrar en Mateo capítulo 17 allí un suceso que los apóstoles pudieron ver con sus propios ojos, real. En el capítulo 17, en el versículo 5, usted va a encontrar estas palabras. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube. ¿Se acuerdan la voz cuando Jesús se bautizó también? Las mismas palabras fueron. Dice que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Se da cuenta? ¿A quién tenemos que escuchar nosotros hoy? Las palabras de Jesús. El profeta mayor, el último de los profetas. Porque mire, acá está hablando de profetas, ¿no? Está hablando de hombres que profetizaban la palabra de Dios, o el mandamiento de parte de Dios, o la sentencia de una nación, el final del pueblo, ¿no? Corrompido, que era desobediente a Dios, y Dios mandaba una profecía, y por mucho estuvieron 40 días proclamando la profecía, lo que Dios iba a hacer. Dice, versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera en la presencia de Dios misma, ¿no? Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Otro detalle. Yo les estaba diciendo, bueno, la verdad que tienen razón, no pueden ver ya porque van a morir delante de mí, ¿no es cierto? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. La obediencia a Dios está clamando acá a Dios, acá nos está advirtiendo una vez más. ¿A quién